En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuenta. Señor presidente, los documentos recibidos son los siguientes. De la Organización Internacional para las Migraciones, en la cual excusa asistir a esta sesión por compromisos adquiridos con anterioridad. Además, se han recibido 4 solicitudes para asistir a este proyecto que se encuentra en tabla. De don Antonio Calvo, de Refugiados Colombianos, de la señora Mariela González, de la Asociación Chilena Cubana, el señor Alejandro Francisco, de la Pontificia Universidad Católica, y el señor Luis Larraín, de Libertad y Desarrollo. Además del señor Manuel Alarcón, de Diáspora e Integración Latinoamericana, y la señora Fernando Torres, ex jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Antofagasta. Con todos los documentos recibidos. Muchas gracias. Mire, respecto a las personas que han solicitado nuevas audiencias, consultando previo al inicio de la sesión, se va a hacer un espacio para escuchar a aquellas instituciones que nos han pedido hasta el día de hoy, pero después de las personas de las instituciones solicitadas, se cierra el proceso de audiencia. Entiendo que el criterio es personas que vienen en representación de instituciones, no personas naturales. Si hay una persona natural que quiere entregar una opinión, que lo entregue por escrito. Bienvenida a ese fin. Entiendo que hay unas 2 personas que son personas naturales que quieren, don Alejandro San Francisco, la señora Fernanda Torres, que es un interés más bien de opinión personal, que puede ser muy válida. No sé si es don Alejandro San Francisco de la Pontificia Universidad Católica viene en representación de la universidad. Me imagino que no. Y por tanto, esas 2 personas que nos puedan hacer llegar su planteamiento, las otras lo programamos junto con la Organización Internacional de Migración para la próxima sesión. Señor presidente, los señores senadores tienen la lista de los invitados para hoy. Gracias. Pero entonces el acuerdo que tomaríamos sería hoy día escuchar a los invitados y una sesión más hasta los que hoy día han solicitado y ahí ya pasaríamos a votar. Efectivamente. Ok. Gracias, presidente. A la nómina de invitados que tienen los señores senadores en sus escritorios se agrega don José María Hurtado, asesor de políticas migratorias del Ministerio del Interior, que se encuentra en la mesa. Hago presente a los invitados que, de acuerdo a lo que se señaló, tenemos 5 minutos para escuchar a cada uno de ellos su intervención y algunos de ellos ya han presentado su documento por escrito. Muchas gracias. Quiero ofrecerle la palabra a la jefa de la unidad jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a él y al jefe de la unidad y a la abogada. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días por su intermedio a los demás senadores y senadoras de la comisión. Agradecemos la invitación. Lamentablemente la directora del instituto no pudo estar presente y presenta sus excusas. Lo primero que quisiera señalar es que la posición completa del instituto sobre este proyecto y versiones anteriores, proyectos anteriores de migración, está en una publicación que se les va a hacer entrega junto con la presentación misma que yo hoy día estoy realizando, que justamente por tener solo unos breves minutos me referiré a 3 materias específicas, sin perjuicio de lo cual sí corresponde señalar que desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos valoramos el hecho de que hoy día se esté tramitando una reforma legislativa a la actual regulación del Decreto Ley de Migración del año 75, que claramente obedece a otra época histórica y otros objetivos que debieran regular la migración. Las 3 materias a las que haré referencia en estos breves minutos son el principio de no devolución, el acceso a derechos sociales y también en materia de ingreso y egreso del territorio nacional. Sobre lo primero, sobre el principio de no devolución, recordar que este principio consiste en que se impide la transferencia de personas de un estado a otro cuando éstas se enfrentan a riesgo de violencia de violación de determinados derechos fundamentales como consecuencia de esa devolución. Y aquí lo que quisiéramos dejar en claro
es que este principio no rige solo para las personas refugiadas. Si bien tiene una regulación en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados y en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, es de carácter más general. Y el artículo 3.1 de la Convención sobre la Tortura de Naciones Unidas es bien claro en justamente esa regulación más general. Dicha disposición, recuerdo, plantea que ningún Estado parte procederá a la expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Considerando lo anterior, al Instituto Nacional de Derechos Humanos le preocupa que el texto del proyecto de ley, tal como fue aprobado en el primer trámite constitucional, solamente refiere a este principio en el artículo 128, referido al retorno asistido de niños, niñas y adolescentes. La posición del Instituto Nacional de Derechos Humanos es que esta prohibición absoluta debiera ser más general, debiera reflejarse en los artículos referentes a prohibiciones de ingreso y procedimiento de expulsión, y también recomendamos que se añada una disposición para abordar situaciones en las que los cambios en las circunstancias en el país de origen pudieran implicar una deportación que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas que sean devueltas al país. Eso sobre principio de no devolución. Sobre derechos económicos, sociales y culturales, en términos generales señalar que valoramos los cambios que existieron en la tramitación legislativa y que buscan resguardar que haya una igualdad entre personas migrantes en situación regular e irregular, tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que sí señalar que respecto al derecho a la educación, el INH considera que podría ser deseable que exista, que se complemente los derechos en materia de educación con una visa de renovación automática que habilite al niño o niña para vivir regularmente en Chile. Y en materia también de derechos económicos, sociales y culturales, sobre el acceso a la seguridad social y beneficios de cargo fiscal, plantear que preocupa al Instituto el hecho de que se otorgue acceso a estas prestaciones a las personas residentes que hayan permanecido en el país de manera continua por al menos 24 meses. Consideramos que ese plazo podría resultar eventualmente arbitrario e injustificado. Y la tercera cuestión que nos parece relevante poder dialogar en este caso con la Comisión tiene que ver con los ingresos y egresos del territorio nacional. En primer lugar, sobre las visas consulares, ya que aquí consideramos que si bien es valorable que la norma expresamente prohíba la arbitrariedad y discriminación en el establecimiento de estas visas, nos parece importante que el legislador pueda explicitar en el texto de la norma que una distinción de este tipo necesariamente debe fundarse en argumentos y criterios objetivos y razonables y en plena aplicación del principio de proporcionalidad. Y por otra parte, que la restricción de derechos que pudiera significar el establecimiento de visa sea realizado por ley. Sobre las prohibiciones de ingreso, lo que nos preocupa en relación al artículo 32 del proyecto es que al establecer causales imperativas de prohibición de ingreso respecto a personas condenadas por determinados delitos, no se refiere al hecho de que la persona pudiera eventualmente ya haber cumplido la pena en su país de origen y por lo tanto pudiera haber aquí una afectación del principio de resocialización de la pena penal. Y respecto a las prohibiciones basadas en mantener una persona en procesos judiciales también pendientes en el extranjero, también creemos que puede afectarse el principio de presunción de inocencia, puesto que justamente se habla de procesos judiciales pendientes donde aún no existe una condena. Eso, señor presidente, en términos generales, quedamos, por supuesto, disponibles para responder eventuales preguntas, tanto yo como el otro funcionario del instituto que me acompaña, que es el abogado especialista en temas de migración. Muchísimas gracias, don Rodrigo.
La presentación sí la dejaron por escrita, ¿no? Sí. Muchas gracias por las opiniones. Quiero ofrecerle la palabra a la persona que viene en representación de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, la señora Francisca Vargas. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por recibirnos. Yo soy Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales. Dejé la minuta, una para cada uno y cada una, para que la puedan revisar posteriormente, pero básicamente me voy a referir a dos temas. El primero es el cambio de categoría migratoria y el segundo es el tema de debido proceso, expulsiones y recursos, si es que el tiempo nos da. Lo primero, entonces, cambio de categoría migratoria. Es importante señalar que el establecimiento de categorías migratorias y de modalidades de cambio entre cada una de ellas son todas herramientas de política migratoria que pueden elegirse y cada Estado no tiene la prerrogativa de elegir cuál es la que más le conviene, de acuerdo a ciertos objetivos que estos mismos Estados se fijen. Y en ese sentido nos parece que en el mundo en general, pero también en Chile en particular, vivimos en un momento donde la promoción y protección de los derechos humanos de las personas, de todas las personas, lo que incluye a las personas migrantes, y el buscar una migración segura y ordenada deben ser objetivos esenciales de cualquier política migratoria que se fije. Y por lo tanto, si elegimos esos objetivos, tenemos que buscar las herramientas de política migratoria que sean las más idóneas para lograrlo. En ese sentido, el proyecto de ley de migración y extranjería que estamos estudiando elige como herramienta la prohibición de cambio de categoría migratoria entre la permanencia transitoria, que es lo que hoy conocemos, ¿cierto?, como el turismo, y otros visados de residencia temporal. Y abre esta posibilidad, es decir, permite el cambio de categoría migratoria solamente en 3 casos. El primero no es tener vínculos de familia con personas chilenas o con quienes posean la residencia definitiva, aquellos cuya estadía sea concordante con los objetivos de política migratoria nacional, y otros casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior. Por lo tanto, la única posibilidad concreta y cierta que va a tener una persona que planifica su proyecto migratorio hacia Chile va a ser esta idea de que si tiene vínculos de familia se va a poder quedar y de lo contrario no. Y el problema que vemos detrás de esta elección de herramienta de política migratoria en particular y en nuestro contexto en este momento es que la misma terminaría por ir en contra de estos objetivos que yo mencioné anteriormente, es decir, buscar una migración segura y ordenada y proteger y promover los derechos de todas las personas. ¿Por qué? Bueno, para explicar eso tenemos que mirar primero cuál es nuestro contexto. En el mundo, ¿no?, existe un contexto mundial de un fenómeno migratorio que se conoce como la migración sur-sur, que quiere decir movimientos de personas que vienen de países subdesarrollados en vías de desarrollo hacia otros países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Y esto se da además, en el caso de Chile, en un contexto de migración latinoamericana, donde los países pertenecen al sur global y por lo tanto las personas de Latinoamérica van a migrar entre países de Latinoamérica y, por cierto, van a elegir, o la mayoría de ellos, muchos de ellos eligen Chile, precisamente porque es un país que, según los datos aportados por distintas instituciones, presenta una de las economías con mayor crecimiento en Latinoamérica, es primero en el índice de Latinoamérica en desarrollo humano y en paz social. Por lo tanto, tenemos en Chile un fenómeno inserto en un contexto mundial y en un contexto regional donde la migración no solamente no va a disminuir, sino que va a aumentar. Y este contexto nos muestra que las personas vienen a Chile buscando mejoras económicas, mejores condiciones de vida. Y por lo tanto, las personas que ingresan a nuestro país buscando estas mejoras económicas, si encuentran un trabajo, no van a poder quedarse bajo la lógica que el proyecto de ley presenta actualmente. No van a poder quedarse a pesar de contar con un contrato de trabajo, una relación formal de trabajo. Y por eso mismo nosotros creemos que, primero, desde este argumento lógico, no es válido prohibir el cambio de categoría migratoria porque la experiencia demuestra que una persona que tiene un contrato de trabajo no se va a devolver a su país de origen si precisamente vino acá buscando mejoras económicas, no necesariamente va a tener los medios para ir y volver, pero por cierto no va a querer renunciar
a ese contrato de trabajo que ha podido encontrar, valga la redundancia. Y además los empleadores tampoco van a esperar que esta persona se devuelva, tramite su visa en el consulado de Chile en su país de origen y recién cuando la obtenga pueda regresar y empezar a trabajar. Entonces, ya desde este primer argumento encontramos que prohibir el cambio de categoría migratoria va a provocar un aumento de la irregularidad migratoria propiamente tal y va a abrir las puertas a una mayor precariedad laboral, porque estas personas no solo se van a quedar en situación migratoria irregular, sino que van a trabajar ilegalmente, y todos y todas sabemos lo que eso significa, estar sometido, ¿no?, a distintos abusos por parte de los empleadores, o al menos una existencia de un riesgo respecto de eso. Si a esto le sumamos la experiencia chilena que tiene, digamos, la experiencia que tenemos como país con las visas consulares, en donde tenemos que los países con grandes flujos migratorios hacia Chile, a quienes se les ha impuesto visa consular, precisamente representan la nacionalidad de aquellos que mayoritariamente ingresan clandestinamente. O sea, cuando vemos las cifras de ingreso clandestino, República Dominicana y Cuba, que presentan altos flujos migratorios hacia Chile, son precisamente las nacionalidades de quienes ingresan irregularmente en mayor cantidad. Por lo tanto, y con esto termino, la propuesta que nosotras tenemos, y la tenemos en conjunto con otras organizaciones, es que podamos establecer no una apertura total de cambio de categoría migratoria, pero sí un permiso de permanencia transitoria donde la persona pueda ingresar para buscar un trabajo, y que si lo obtiene y este trabajo le permite optar a un contrato de trabajo, entonces esta persona pueda cambiar de categoría migratoria. Respecto al segundo punto de debido proceso, expulsiones y recursos, no me voy a poder referir por un tema de tiempo, pero en la minuta ustedes podrán observar que básicamente lo que se propone es una revisión del artículo 129 del proyecto de ley, que establece lo que podría ser un proceso previo a la dictación de las medidas de expulsión, pero que requiere una revisión para adecuarse a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y así ser un proceso propiamente tal, y además evaluar la permisión de que las personas puedan presentar recursos administrativos de la ley 19.880 para reclamar de las medidas de expulsión y, por cierto, reincorporar un recurso judicial de doble instancia para que las personas puedan reclamar de estas medidas de expulsión. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, por la presentación, por la minuta y por la claridad en los dos puntos que ha querido destacar. Quiero ofrecer la palabra a la Organización para el Desarrollo y Supervisión de los Haitianos en Chile, en la persona de don Dormeus. El representante del Movimiento de Acción Migrante, don Eduardo Cardoso, de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, señor presidente, por esta invitación. Dado la brevedad del tiempo, nosotros igualmente dejamos las ponencias por escrito. Nos interesaba particularmente abordar algunos aspectos, concretamente en lo que tiene que ver con la ley en general, y ver que el enfoque de derechos humanos, que es imprescindible en la ley, necesita un enfoque pro persona, pero no condicionado o acotado a las partes declarativas del texto de la propia ley, sino a la legislación interna e internacional que Chile ratificó y está vigente. Para nosotros es muy importante, estamos hablando de un fenómeno migratorio que es global, que tiene el contexto que ya se señaló sur-sur, y que evidentemente el pretender regularlo desde el lugar de recepción, desconociendo el fenómeno en su conjunto, lo que genera es la vulnerabilidad y no el respeto de la dignidad de las personas que viven en este territorio. En ese sentido nosotros consideramos que el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes lo que hace es fortalecer la seguridad humana en el país, permitiéndole ejercer soberanía con mayor eficiencia, cohesión social y justicia.
Particularmente nos preocupa el que se incluya el enfoque de género, el derecho a la vida en familia y el derecho de los niños y niñas y adolescentes, que está incluido y que después veremos, hay algunas propuestas al respecto. Nosotros, por nuestra parte, seguimos insistiendo en que una visa temporaria obtenida en el país o en consulados por un año, renovable por una vez y conducente a visa definitiva, no vinculada al contrato de trabajo, pero que permita el ejercer el trabajo en el país, que sea modificable a través de la modernización de los trámites. Hasta ahora los trámites se están haciendo vía Internet exclusivamente para las citas. Creo que hay espacio ahí a mejorar. Y una visa que va a ser una visa similar a la visa Mercosur que existe en la región y que consideramos posible, porque además de simplificar trámites, que es necesario porque la carga de trámite que tiene hoy el Estado es enorme, asegura una migración segura, ordenada, regular y que respeta los derechos humanos de la población migrante. Evita la irregularidad sistémica, permite saber quiénes son todas las personas que están viviendo en el país, en territorio chileno, para hacer políticas conforme a lo que se necesita. Es más seguro que tener el nivel de irregularidad que tradicionalmente se está teniendo. Y por otra parte, lo que nos preocupa también es que nosotros consideramos que la regularidad migratoria no es un fenómeno que se ejecute cada 10 años y cuando hay una cantidad enorme de irregularidad o importante de irregularidad en el país. Nosotros consideramos que la regularidad migratoria tiene que estar incorporada en la ley y tiene que haber mecanismos que permitan que a las personas estén regulares, pero a su vez, si por alguna circunstancia no pudieron ir, quedaron atrasadas, se irregularizaron por alguna eventualidad, puedan rápidamente volver a la situación de regularidad. Y esos mecanismos hoy son dificilísimos y casi imposibles de hacer. Estamos viendo la situación que tenemos de que incluso por falta de trámites, por imposibilidad de hacer trámites o de conseguir citas, se está generando situación de irregularidad. Nos importa muchísimo que se incorpore el debido proceso en todos los trámites, tanto en lo administrativo como en lo judicial, debido proceso que está amparado en la Constitución Política de Chile y que está también en normas de aplicación como la Ley 19.880 para los temas administrativos. Nos interesa muchísimo que la institucionalidad que se va a crear y que está planteada en el proyecto de ley incorpore mecanismos de participación de la sociedad civil y de las municipalidades, incluso que incorpore ministerios sociales en las propuestas de políticas y en la evaluación de las políticas migratorias que se están realizando. Con respecto al tema de los derechos de los niños, vemos que no existe mención a derechos como el derecho al registro, al nombre e identidad, que deben estar claramente presentes en la ley, la falta de vigencia del principio de no devolución o el retorno automático en ciertos casos no tienen en consideración el interés superior del niño ni el de la familia. Consideramos que en estos aspectos señores legisladores tienen mucho a aportar para mejorar este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la presentación. Quiero, a continuación, después de haber escuchado a don Eduardo, ofrecer la palabra al Comité de Refugiados Peruanos en Chile, don Rodolfo.
Tiene la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Primero saludar a los miembros de la comisión, señor presidente, y a los invitados en esta sesión. Yo traje una presentación, pero me parece que no está disponible. Igual voy a tratar de sintetizar las preocupaciones principales que tenemos respecto a este proyecto de ley. Quiero partir por algunos conceptos de orden general que nos parece importante tratar de abordar. En primer lugar, respecto a la condición de apatridia o apátrida. Aquí se hace una presunción de que todo niño que haya nacido en el país, esto al final del articulado, va a ser considerado chileno. Sin embargo, en el artículo 1, número 2 del mismo texto del proyecto de ley, se establece una afirmación que me parece que es imprecisa en un proyecto de ley de la República, en tanto que hace una remisión a la consideración de otros estados respecto a la nacionalidad del nacido. Y este es un tema que creo yo hay que abordarlo, pero a otro nivel. Requiere un planteamiento y una preocupación respecto al artículo 10 de la Constitución propiamente tal. La condición de hijo de extranjero transeúnte es un tema que se debe enervar, creo yo, para mantener el principio de ius soli pleno, haciendo una reforma de orden constitucional y no es una materia propiamente tal de ley. Pero sin embargo es un avance esta presunción que se hace al final del articulado del proyecto, que significa garantizar de alguna manera que los nacidos en Chile no queden en esta condición de apátridas. Una afirmación que hace igual en las primeras partes del articulado, del artículo número 1, número 9, y con relación al artículo número 45, es la afirmación de qué es un transeúnte. Un transeúnte para esta ley, para este proyecto, es una persona que tiene permanencia transitoria. Y esta es una modificación que se hace al Código Civil, ya que el carácter transitorio o de transeúnte de una persona está definido por el ánimo de residir y por el domicilio propiamente tal. Y acá es un tema fundamental, porque la legislación previa se ha basado en las normas establecidas en el Código Civil, donde el ánimo de residencia, el domiciliarse en el país, establecía esa condición especial de no ser transeúnte. Este es un tema gravitante en tanto que ha definido la nacionalidad de los niños nacidos hijos de extranjeros en situación irregular. De hecho, hay distintos fallos judiciales donde se ha reconocido ese ánimo de residencia, ese hecho de desarrollar actividades laborales en el país como un elemento fundamental para distinguir lo que es la residencia. Pero lo que hace la legislación migratoria es cambiar el concepto de residencia a un concepto de visado. Como tal, se ha entendido que son residentes los que hay portadores de visa, distanciándose así de lo que es la tradición legislativa del país. La migración como tal, y este es un tema fundamental que inspira el proyecto de ley, la migración como tal, ¿cómo se va a entender? Si se va a entender como una libertad, la libertad de circulación, como un derecho fundamental o no. Hemos escuchado a autoridades de este gobierno señalar que no es tal. Y de alguna manera la afirmación establecida en el artículo 12 del proyecto nos pone ese cuestionamiento. Habla de la libre circulación, pero se refiere a dos cosas que me parece importante destacar. Una es que se refiere a la libre circulación dentro del país, dice a los que se encuentren dentro del país, en el territorio nacional. Y además afirma a los que se encuentren legalmente dentro del país. Pero al final del artículo, de una manera contradictoria, imprecisa, con errores de técnica legislativa, señala que la persona puede entrar y salir de cualquier país. Es un sinsentido. O sea, si nosotros nos referimos a los sujetos extranjeros que están en Chile como aquellos titulares del derecho de poder entrar o moverse libremente, nos referimos al hecho de que están en Chile. Porque si ya no están en Chile, la potestad o la jurisdicción del Estado carece de efecto. O sea, como yo, Estado chileno, puedo garantizar la libre circulación de un extranjero de un país a otro país. Eso resulta impreciso. Pero no obstante es eso. Si nosotros hacemos una comparación de lo que establece en el proyecto, el artículo 12,
con lo que establece la Constitución en el numeral 7 del artículo 19, letra A, vemos que hay un recorte a esta libertad de circulación, porque la Constitución establece que es toda persona y no hace distingo entre las personas que están dentro y están fuera. Y es más, dice, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país. Entrar y salir del país. La Constitución de 1980 garantiza el derecho a entrar al país, pero no solamente a entrar, sino el derecho a residir. Este es el inicio, creo yo, de una serie de restricciones o modificaciones muy sutiles que se van a establecer en el cuerpo del proyecto. El caso de Dayari Jiménez, ciudadana dominicana, residente en Chile, postulante a permiso de permanencia definitiva, grafica este tema. Ella, ciudadana dominicana, postulante a permiso de permanencia definitiva en el país, salió, estando su solicitud enviada regularmente al Departamento de Extranjería, y hoy día no puede regresar. Y es más, no puede regresar con sus 2 hijas menores chilenas, precisamente porque se le recorta ese derecho a poder entrar al país. Se le condiciona lo que ya han mencionado mis colegas, a esta visa consular. Y estamos hablando de una ciudadana residente, porque hay un periodo de limbo, hoy día muy claro, entre la tramitación de una residencia y el otorgamiento de tal. 2 niñas chilenas menores de 6 años están prácticamente forzadas al exilio en República Dominicana en estos momentos. Los derechos fundamentales, que es un tema muy atingente y que fue uno de los temas iniciales con los cuales... Okay. Hay una tendencia a relativizar los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no se relativizan, son fundamentales. No se condicionan al tiempo, no se pueden condicionar ni a requisitos especiales. Los derechos en cuanto a la salud, educación y otros más, como seguridad social, están condicionados al tiempo. En estos momentos, nosotros estamos haciendo una campaña para plantear a la Presidencia de la República la necesidad de entender que la movilidad humana debe permitirse y flexibilizarse. Tenemos 2.000 solicitudes acá en la mesa, con cartas dirigidas al Presidente de la República, que en 2 semanas, de gente que ingresó hace 1 año, que no puede residir regularmente en el país. Y es un tema pendiente. Tenemos gente que tiene visa otorgada, como José, que no puede tener una cédula de identidad. Y esto es por ese mecanismo de restricción que se ha establecido hoy día ya en la práctica y que va a ser probablemente ley si es que se aprobara este proyecto. Y es un tema que no solamente afecta a los migrantes, sino afecta al país en su conjunto. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Quiero ofrecer la palabra a la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, don Héctor. Gracias, presidente. Buenos días a los integrantes de la comisión. Agradecer la invitación. Mi nombre es Héctor Pujol, soy presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, una organización que agrupa a personas, organizaciones, colectivos en las diferentes regiones del país. Y vengo a hacer referencia también a algunos temas que ya se han tratado por los diferentes invitados. Pero me voy a referir a un elemento que para mí es clave en cómo abordar el debate sobre este proyecto de ley, y es finalmente qué objetivo pretende. Y se nos ha dicho desde diferentes instancias de gobierno, desde los diferentes diputados, senadores, oficialistas, que el objetivo del proyecto es una migración segura, regular y ordenada. Y nosotros compartimos ese objetivo. Pero yo planteo una pregunta a la comisión y también al debate. Si el objetivo era la migración segura, regular y ordenada, ¿por qué no se firmó el Pacto Mundial para las Migraciones segura, ordenada y regular, de cual bebía el nombre incluso de esta política, que fue aprobado por 152 países y que establecía 2 elementos claves, más allá de los puntos que habían sido detallados en el pacto, que es tan básico como que una persona tiene derechos humanos, y un segundo apartado, algo tan lógico como decir que en un proceso migratorio intervienen mínimo 2 países, tanto el de origen como el receptor, a veces más, como en el caso de los diferentes procesos migratorios chilenos, cuando se da por vía terrestre.
Y que esto establece finalmente esa duda, ¿no? ¿Cuál era el objetivo si finalmente no se aprobó este proyecto que dejó una situación compleja a nivel internacional al país? Nosotros tenemos esa duda. Pero en todo caso, y más allá de hacer referencia a los diferentes puntos en cuanto a acceso a derechos, en cuanto a la posibilidad de cambiar estando una vez en el país, es importante destacar que durante 2018 y hasta la actualidad, algunas de las medidas que plantea este proyecto de ley ya se han llevado a la práctica. Y se han llevado a la práctica vía administrativa, huyendo muchas veces el debate parlamentario, pero que la parte positiva es que nos permite analizar cuáles son los efectos de estas medidas que se han llevado a la práctica y que esta ley, finalmente, o este proyecto de ley, trata de institucionalizar. Yo me voy a referir en 3 elementos. Este nuevo sistema de visas, por otro lado, la participación de las comunidades migrantes en la política migratoria y en la política en general del país, y por otro, un tercer punto, la modernización del servicio otorgado respecto a la población migrante. El proyecto de ley establece finalmente la imposibilidad o prohíbe el cambio de la categoría migratoria en el país, algo que ya se ha comentado y que comparto con el resto de invitados los planteamientos realizados. Pero finalmente en 2018, en abril, se instalaron una categoría de visas, se instalaron diferentes visas que lo que instalaban esta idea de que el trámite se haga en el país de origen. Y veamos entonces los resultados que ha tenido estas, al menos 4, que se han instalado, ¿no? La visa de responsabilidad democrática para Venezuela, las visas de oportunidades laborales, la visa de turismo consular para Haití y la visa de reunificación familiar también para este país. Y los resultados que vemos es claramente alarmantes. Ahí entregué la minuta, tenía una presentación que no ha podido ser, pero en todo caso nos muestran que este sistema de instalar o de patear finalmente la frontera, es decir, que el trámite se haga en el país de origen, se muestra ineficiente para controlar los flujos migratorios que hoy llegan a Chile. Y en todo caso también nos permite, en esta idea de cómo se han ido instalando estas visas y cómo han ido funcionando, y finalmente lo que quiere, o el objetivo de este proyecto es instalar la frontera en el país de origen, nos muestra y nos permite también ver el resultado de este año algunos datos. Y nos planteamos como organización la pregunta, ¿las visas en el país de origen han permitido ordenar la migración? ¿Han generado una migración más segura, una migración más regular? Los datos de un país que hoy significa seguramente el mayoritario en cuanto al proceso migratorio, que es el caso de Venezuela, nos muestran un efecto rebote, es decir, hasta abril de 2018 se incrementa constantemente la migración venezolana hacia Chile, y cuando se instalan estas medidas, esta visa de responsabilidad democrática, vemos una caída momentánea. Pero ante la imposibilidad de tramitar esta visa en el país de origen, ante la incapacidad de responder al proceso migratorio venezolano que hoy vive este país, finalmente llegan. Y al impedir este cambio de categoría migratoria, lo que estamos fomentando es que al final lleguen las personas, pero entren por pasos no habilitados. Es decir, tratar de cerrar la puerta, la única solución o la única que va a generar, y esto los precedentes son una muestra clara, el caso de República Dominicana con la visa consular instalada en el 2013, nos muestra que lejos de frenar los procesos migratorios, que es lo que busca este proyecto, más que ordenar la migración, lejos de frenar estos procesos migratorios lo que genera es mayor irregularidad, mayor precariedad, y no solo afecta a la población migrante, sino también a los intereses del propio Chile. Otro de los elementos que hacía referencia y que hemos podido ver a lo largo durante este 2018 y principio de 2019 son los elementos de participación. Compartía con Eduardo la nula incorporación al proyecto de elementos de participación de las propias comunidades. Y desde luego Chile y la población chilena tiene todo el derecho a debatir sobre la política migratoria, pero nosotros también. Nosotros también porque somos parte de este país. Nosotros podemos contribuir a cómo se genera y cómo generamos un país más abierto, más inclusivo, porque también es nuestro país y para muchos también es nuestra patria. Y lo veíamos claro cómo ha sido el elemento, ¿no? La eliminación del Consejo Consultivo Nacional de Migraciones en abril-mayo de 2018 nos mostró una forma, ¿no?, de cómo entender la participación. La migración como un sujeto pasivo y no activo en el proceso de inclusión de la población migrante. Y un tercer elemento al que hacía referencia es la modernización del servicio. En el proyecto se instala esta idea
de cómo vamos a perfeccionar el servicio, cómo vamos a mejorar la atención, y hay medidas que han ido encaminadas en esa lógica y en el proyecto también está tratando de institucionalizarse. Pero en la práctica hemos visto que a lo largo de este año, y las encuestas así lo demuestran, el proceso lo único que ha hecho es dificultar la vida de la población migrante, precarizar la vida de la población migrante y, por ende, también afectar a las condiciones de la población chilena. Veíamos en una encuesta reciente que realizamos que el 53,8% de la población migrante que ha participado, ha tenido atención por parte del Departamento de Extranjería, consideraba que ha empeorado durante el último año. Es decir, que las medidas de modernización han estado lejos de mejorar el servicio, sino que han precarizado más, y esto es lo que se trata de instalar el proceso de ley. Sin embargo, solo un 17,9% decía que ha mejorado. Estamos pasados en el tiempo. Ya, finalizo con esto. Finalizando, y disculpen por la demora, nosotros, para nuestra posición es clara. El proyecto, como muestra la no aprobación del Pacto Mundial para las Migraciones, queda lejos de buscar una migración segura, regular y ordenada, y prohibir el cambio de categoría migratoria no se corresponde a la realidad de los procesos migratorios que actualmente vive Chile, ¿no? Nos decían, queremos el modelo de Australia. Y está bien, podemos avanzar hacia allí, pero Chile no es Australia. Y además, como los procesos nos indican, con eso les dejo agradecer la invitación de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerdo que la condición de la participación es que uno entregara su exposición, doble licencia. Se le pido que la presentación la haga llegar. Tiene a continuación la palabra, no sé si don Gabriel Cardoso va a exponer en representación del programa de interculturalidad, disculpe, que la acompaña la señora Angie Escalona, entiendo. Tiene la palabra don Gabriel. Señor presidente, señores senadores, muy buenos días. Cuando se aprobó el proyecto de ley en la comisión, en la Cámara de Diputados, yo estaba como profesional de apoyo en la Municipalidad de La Reina y eso ha motivado que yo esté aquí. El conocer de primera mano la problemática de los migrantes, amén de que soy venezolano, y soy el primer representante del partido político COPEI, Social Cristiano COPEI, de Venezuela. Y eso me ha hecho pensar, cuando yo vi el proyecto y empecé a recibir llamadas desde Venezuela, de que todo el mundo quería hacer ventas de bienes y todo para venirse, para poder entrar en Chile, dije, aquí está pasando algo. Esto me hizo pensar efectivamente que me hice una pregunta cara a analizar el proyecto de ley. Si esa ley entrara en vigencia hoy, ¿se favorece la vida del migrante? Y empecé a responder, ¿cuál es el problema con el tema de la exclusividad de la visa consular? Ya todos los argumentos de la geografía y todo eso está dado. No creo que esa sea una manera de regular la migración. Por el contrario, creo que traería un segundo problema. El primer problema es que hay que fortalecer los consulados. Eso conlleva un costo económico que va a salir del erario público. Y además de eso, hay que regularizar los procesos internamente para recibir a ese migrante. Es decir, el migrante se le da la visa y entra, igualito está en el mismo desorden. ¿Por qué? Porque tiene que registrar la visa, no puede obtener el RUT inmediatamente y en ese sentido no puede tener una vida ordenada dentro de Chile. Entonces, lejos de inyectar ese patrimonio fuera, ¿por qué no inyectarlo adentro en la tecnologización, en la mejora de los procedimientos aquí internamente? Por otro lado, estuve pensando sobre el tema de cómo está previsto el acceso al trabajo y el acceso a la salud. La retórica legislativa, la técnica legislativa, efectivamente es muy bonita cuando dice que se va a garantizar. Sí, cómo no, pero ¿cómo se garantiza eso en el día a día del migrante que está aquí? Desde el punto de vista de cuando yo quiero acceder al trabajo y me ponen requisitos mínimos, una exclusión, tiene que tener permiso de trabajo, tiene que tener visa temporaria, permanencia definitiva, si no, no lo contrato. ¿Es eso la manera de darle estabilidad a un migrante? Yo creo que la política por parte del gobierno y por parte de la legislación migratoria es crear realmente una política migratoria. Y en ese sentido, partir de la base de que efectivamente debemos concientizar a la gente, quizás fomentar o incentivar por parte del gobierno y del Estado la contratación de migrantes. Permitir, sin ánimo de que se desplace el nacional, que puedan tener una vida de desarrollo social plena, libre. En ese sentido, ahí estaríamos favoreciendo el acceso al derecho al trabajo. Lo mismo pasa con el acceso al derecho a la salud. ¿Por qué condenar por parte del organismo encargado de la salud los requisitos mediante los cuales el migrante puede acceder al servicio de salud? Yo creo que la salud es un derecho humano. Aquí el tema está en ver la migración como un derecho humano, como un fenómeno humano, humanizar la ley.
Es decir, no es lo mismo tener una ley migratoria que tener una política migratoria. Y no es lo mismo tampoco ordenar la casa cambiando el bombillo del jardín que creando las condiciones internamente para que se pueda desarrollar una vida plena. Eso sí es ordenar la casa. Y en ese sentido, queremos hablar también con relación al tema del aporte de las provisiones en el sistema provisional de salud. ¿Qué sentido tiene que un migrante se le regule a que tenga un arraigo de más de 2 años para poder? Es decir, si yo pago impuestos, tengo derecho a poder disfrutar de esos impuestos. Eso es un sentido básico y no creo que haya ningún nacional que quiera pagar un beneficio que no vaya a recibir. Ahí tiene que haber equiparar al nacional con el extranjero. Eso es un derecho humano. En cuanto al tema de los títulos, de la reválida de los títulos, la mejor manera de que un profesional pueda acceder al sistema profesional, al sistema laboral, es tener toda su acreditación. Yo no estoy diciendo que no aplauda, porque si lo hago, que se extienda de la Universidad de Chile a las otras universidades estatales. Pero ciertamente es necesario ver que el problema no es quién haga la revalida del título, como en la visa no es de quién dé la visa, sino quién ordena, si es el consulado o si es internamente. Lo mismo pasa aquí. No es si es la Universidad de Chile o las otras universidades estatales, sino cuál es el trámite que hay que hacer, por qué lo frenan, por qué se demora. Yo llevo ya desde diciembre esperando, así como llevo 1 año ya con la cédula vencida y no he podido tener acceso a nada. Y eso no soy yo solo, yo estoy hablando por mí, me disculpan, pero hay una cantidad de migrantes que están en esa misma condición. Por otro lado, partiendo de la base de la identificación, el Decreto Supremo 597, el artículo 135 bis, prevé que un solicitante de una visa de permanencia definitiva o la prórroga de una temporaria tiene la posibilidad de hacer jurídicamente todo lo que su estado de visación anterior le permitía. Si bien eso es cierto, eso realmente no pasa, porque con la cédula vencida y el número del carnet vencido es imposible. Entonces ahí nos quedamos nuevamente en la retórica legal. Se me perdió la tarjeta de débito, no puedo acceder. No me contratan, no puedo firmar documentos de arriendo, no puedo firmar documentos de notaría, porque partimos de la base de que la migración se lleva por la discrecionalidad. Y ya para concluir, me gustaría entonces aplaudir la formación del anteproyecto del Servicio Nacional de Migrantes y el Consejo de Política Exterior, porque es una manera, si se quiere, de ver la inclusión. Las municipalidades, y ha sido uno de los elementos principales del alcalde Palacios, quieren sentirse incluidas porque son los que manejan de primera mano los migrantes. Una de las cosas por las cuales está mal excluir a la gente es lo que pasó recientemente con el ministro Chadwick y la formación de la mesa de trabajo con la migración venezolana, en la cual se nombraron a 10 personas decididas aleatoriamente, de las cuales solamente 3 conocen migraciones, las otras no. Desde ese punto de vista no estamos incluyendo, y eso es un ejemplo de que eso ha traído divisionismo, ha traído exceso de egos y creer en buena medida que porque tengo vinculación con la moneda tengo importancia. Eso no es así. Y ahí ya voy a terminar con el tiempo. Ese es el ejemplo de lo que pasaría en el anteproyecto si no incluimos a las municipalidades. Son las primeras que están de la mano. En ese sentido, recordar que no es lo mismo tener una política migratoria que politizar la migración. Y de eso debemos cuidarnos, tanto los redactores como los que estamos de alguna medida aquí como migrantes y como nacionales también. Señor presidente, señores senadores, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Gabriel. Quiero ofrecer la palabra a la ONG del paciente inglés, en la persona de don Diego, que nos acompaña. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos. Buenos días. En honor al tiempo, voy directo al punto. Traje una pequeña presentación y mi primera pregunta para abrir es, no sé si funciona esto. ¿Cómo te ganas la vida sin poder ejercer tu profesión? Y nosotros en este aspecto hemos recopilado testimonios de muchos profesionales migrantes que han intentado, exitosamente o no, revalidar sus títulos aquí en Chile, y las respuestas fueron desde vendí materiales hasta en un call center, de camillero en una ambulancia, en un carro de completos, de mesero, de profesor, etc. Y en este sentido quisiera hablar del problema y hablar un poquito del contexto de la revalidación, convalidación y reconocimiento de títulos extranjeros aquí en Chile, que nosotros nos hemos cuidado mucho de concentrarnos en que la cuestión de extranjero está en el título y no en la persona de quienes han obtenido estos títulos, y donde la Universidad de Chile opera a día de hoy estos procedimientos.
cuando no existen tratados o convenios con Chile. El Estado le entregó esta responsabilidad a la Universidad de Chile en el año 82 mediante un decreto con fuerza de ley 153, artículo 3, y obviamente nosotros hemos visto que el sistema claramente no está funcionando. Hemos recopilado, y no voy a entrar en detalle en la minuta, el por qué hay un largo listado y recuerdo que el rector de la Universidad de Chile habló aquí hace un par de semanas, pero nosotros estamos de acuerdo que es el Estado quien tiene que garantizar la calidad y rigurosidad del sistema, pero el sistema no pasa por ser inaceptable solamente por ser burocrático, y en nuestra experiencia y documentación están detallados los testimonios de muchas personas, irregularidades y vicios del sistema, como por ejemplo que te avisen un viernes que tu examen es el lunes, que te entreguen arbitrariamente un mayor número de oportunidades para ciertos postulantes y a otros no, vulnerar plazos oficiales de calendarización, incluso perder la hoja de respuestas del examen y culpar al postulante de haberse llevado dicha hoja de la sala de exámenes. Cabe señalar también que quienes postulan e ingresan al sistema de revalidación deben pagar por ello y nosotros no nos oponemos a eso porque tiene un costo. Sin embargo, queremos enfatizar también que han sido cientos de personas las que han entrado a ese proceso y tampoco tenemos respuesta desde la unidad de transparencia de dónde han ido esos dineros. Por tanto, este sistema deja bastante que desear y es una barrera a la integración laboral, la inserción laboral de las personas que vienen y eligen Chile como su destino, como su nuevo hogar, y también da una mala imagen en el extranjero. Y quiero contar que yo construí esta fundación a raíz de mi propia experiencia. Soy británico, intenté revalidar mi título británico, lo logré, de cirujano dentista aquí en Chile, y cuando yo estaba investigando y viendo un poquito de lejos las cifras, me puse a indagar y vi que en 10 años 69 títulos habían sido revalidados en odontología solamente por la Universidad de Chile. Esto en contraste con 1.309 títulos en un plazo de 6 años, según datos del MinRelex, que fueron reconocidos de países que tienen aquí convenio: Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay. Por tanto, decidí exponer los problemas, armar una campaña. Comenzó todo como un blog, cómo revalidar tu título sin morir en el intento. Hoy día es la Fundación El Paciente Inglés. Y quiero recalcar que el pasado 22 de abril el rector Vivaldi habló ante esta Cámara de un caso célebre que movilizó cambios, debo añadir, sin precedentes en la historia del sistema de revalidaciones de Chile. Y quiero acotar que ese caso al que él aludió fue mi caso, que sin duda impulsó los cambios muy positivos para nuestro país. Por tanto, me gustaría mostrar cómo nuestra campaña, a finales del año 2016, logró que de 69 títulos desde el año 2007 hasta el año 2016, que solamente habían sido revalidados en Chile, lograse, incluido mi título, una revalidación de 44 títulos. La pregunta es, ¿cuántos postularon? No obtenemos respuesta. Y lo otro, sí que tenemos un aproximativo de que 450 personas sí ingresaron pagando las 20 UDM que cuesta el proceso, que es aproximadamente 1 millón de pesos. Por tanto, y no quiero, esto está en nuestra minuta, esto no sucede así en otras carreras, donde la tasa de aprobación en 11 años es aproximadamente del 12%. En tecnología médica revalidaron 15 personas, ingresaron más de 120. Y no tenemos datos de veterinaria, donde revalidaron en ese periodo de tiempo 48 personas, ni tampoco en arquitectura, ni en psicología, ni en derecho. Por tanto, aquí voy a aterrizar mi punto, y esto va al artículo 139 del nuevo proyecto de ley, que está destacado aquí en negro, y en el mar de todo el proyecto que expandí aquí en este Word, es muy pequeño. Y quiero decir y dejarles claro que nos parece, como expertos, yo creo, en el tema, siendo que somos una fundación que se ha dedicado al tema de revalidación, que este proyecto migratorio sí debe tener una patita en la revalidación de títulos, pero que se queda muy corto porque ese es un tema de fondo educativo, de educación y no migratorio, teniendo en cuenta que tenemos muchos casos documentados de chilenos y chilenas que han intentado revalidar sus títulos y ellos no tienen que recaer dentro de un proceso migratorio. Por tanto, este es el artículo. También acotar, como profe de inglés y de lenguaje, que
deberían cambiar aquí el tema alumnos, que estamos hablando a lo mejor de profesionales migrantes, y yo tengo entendido que obviamente este inciso número 3 trata, digamos, de una manera muy imprecisa que el Ministerio pueda, a lo mejor, de Educación, hacer ciertas cosas, pero lo deja muy en el aire. Y ya para concluir, quisiera hablarles que consideramos que debería haber una nueva ley que use este artículo como plataforma o de trampolín para lanzar una nueva ley que pueda regular de manera mejor los procesos de revalidación, convalidación y reconocimiento de títulos en Chile. En el nuevo sistema nosotros hemos dejado esto, no voy a entrar en detalle, pero que dependa del Estado, porque no creo que ninguna universidad haya sido creada para decir cómo lo hacen las otras, y no creemos que, si bien el Estado debe estar a cargo de esto, que sea ninguna universidad, sino que una institución estatal con el aporte de las mejores universidades y entidades académicas de este país. La última pregunta para cerrar es: ¿puede Chile darse el lujo de farrearse capital humano profesional? Y ahí les dejo con esta pregunta. A mí me costó más o menos 5 años concluir mi proceso, dar la pelea, y vamos a seguir apoyando y estamos a vuestra disposición para lo que precisen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a aceptar respecto a la ley larga que se necesita mucha participación de la Fundación, porque nos consta que es una dificultad. Entonces, muchas gracias. Quiero ofrecer la palabra, por último, a José María Hurtado, en representación del Ministerio del Interior. Bienvenido, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo que hemos visto sin duda representa un avance significativo respecto de cómo fue el comienzo de la discusión de este proyecto de ley. En la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados fue un proceso muy extenso que duró más de 8 meses, que tuvo más de 60 sesiones, hubo más de 200 indicaciones, otras tantas en sala. Por tanto, fue un proyecto altamente debatido y se logró un amplio consenso en la mayoría de los temas. Yo quisiera acotarme, por tanto, en algunos que son los más significativos, sin entrar en discusiones más profundas, sino que simplemente referirme a algunos aspectos técnicos que se han mencionado y que me parece necesario relevarlos. En particular, me parece extremadamente importante clarificar un punto que se ha prestado para la confusión, que es respecto del cambio de la categoría migratoria. Aquí se ha dicho que el proyecto de ley no lo permite, lo cual es erróneo. El proyecto de ley sí lo permite. Y esto fue producto justamente de la negociación que hubo entre todos los actores en la Cámara de Diputados para incorporar las dos visiones contrapuestas que existen sobre esta materia. Por tanto, en esta materia está el artículo 56 de la ley, que efectivamente establece la posibilidad del cambio de condición migratoria en relación al artículo 67. ¿Y qué dice el artículo 67? Dice que, aparte de los vínculos familiares, también podrán cambiar su condición migratoria de transeúnte, de residente, no de residente, bueno, de turista a residente, si su estadía es concordante con los objetivos de la política migratoria, que eso lo debe establecerlo el gobierno cada 4 años, y ahí perfectamente puede establecer que es concordante con los objetivos de la política migratoria el cambio de condición migratoria. Y adicionalmente se establece que el subsecretario del Interior, en casos calificados, puede permitir el cambio de condición migratoria. Por tanto, decir que no se permite el cambio de condición migratoria es, entiendo yo, claramente un error. Por tanto, quiero hacer presente este tema central y fundamental en la futura discusión del proyecto en particular. Hoy día el sistema lo permite, y permite que justamente y además lo más importante de todo, que permite la flexibilidad a la autoridad. En la flexibilidad, porque justamente hay situaciones o situaciones excepcionales que requieren medidas excepcionales. Esto no es una cuestión de ciencia exacta, sin duda alguna.
Por último, la fijación de la política migratoria está en el artículo 22 del proyecto de ley. Y ese fue un artículo muy debatido en la Cámara de Diputados, que establece un largo listado de elementos en los cuales el Ejecutivo, el Presidente de la República, tiene que determinar los objetivos de la política migratoria. En primer lugar, habla de la realidad social, cultural, económica, demográfica y laboral del país. Después, el respeto y promoción de los derechos humanos del migrante consagrados por la Constitución, las leyes y los tratados ratificados por Chile que se encuentran vigentes, con independencia de su situación migratoria, la política de seguridad interior y exterior del Estado y el resguardo del orden público, las relaciones internacionales, los intereses de los chilenos en el exterior, la integración e inclusión de los migrantes, la contribución de la migración al desarrollo social y económico y cultural del país. Por tanto, el Ejecutivo, al momento de fijar su política migratoria, se le está estableciendo un parámetro del cual no puede salirse. Es decir, tiene flexibilidad, sí, pero dentro de estos 7 principios que se han establecido tras una ardua discusión. Por tanto, sin duda es un mecanismo complejo, pero permite y da la flexibilidad necesaria para enfrentar también un tema que es extremadamente complejo. Por cierto, aquí se me ha señalado que es necesario que se establezca un debido proceso, pero la ley expresamente establece la exigencia del debido proceso. Por cierto, la ley 19.880 aplica siempre supletoriamente en estas materias, por tanto, todas las normas de carácter administrativo que dicha ley establece son aplicables enteramente a este proyecto de ley. No es necesario establecer un procedimiento específico. Por cierto, se establecieron 2 procedimientos, particularmente referidos a las expulsiones, en que se establecen plazos para oponer las defensas que estimen pertinente cada extranjero, cosa que en la actual legislación no existe. Asimismo, en las indicaciones del Ejecutivo, ciertamente, va a hacerse presente la necesidad de establecer un recurso judicial, cosa que no quedó por la votación, digamos, que hubo en la sala en general en el proyecto de ley. Y finalmente, se habló aquí de la patridia. Quiero decir que la patridia, la aprobación del texto es una indicación presentada por la oposición a propuesta del ACNUR. Nosotros no nos opusimos a eso y lo votamos y apoyamos la moción. Aquí se ha hablado de problemas vinculados al establecimiento de visas consulares. Yo creo que clarificar ahí un tema. Se ha hablado del caso de Cuba, se ha hablado del caso de República Dominicana, pero no se ha hablado del caso de Haití. Y esto es extremadamente relevante. En el caso de Haití se estableció, como todo el mundo sabe, una exigencia de una visa de turismo consular y a la vez se estableció una visa de reunificación familiar. Y uno podría decir, bueno, ¿aumentó la cantidad de ingresos irregulares de haitianos? Pues no. En el año 2018 se mantuvo bajo el número de 100 personas, a pesar de existir una gran cantidad de nacionales haitianos que venían a Chile anteriormente. Ahí es más importante, bueno, entonces, ¿pidieron visas de turismo a Chile entonces? Las solicitudes de visa de turismo, uno podría decir, ¿se rechazaron no sé, el 90%? No. No tengo las cifras aquí en la cabeza en este momento, pero fueron menos de 500 solicitudes de turismo el año 2018. Menos de 500, estamos hablando de una situación que estaban ingresando 15.000 personas por mes. 500 en todo el año 2018, de las cuales 300 se declararon desiertas porque no acompañaron todos los antecedentes y el resto se otorgó. ¿Me explico? Entonces, también quiero ponerlo como un elemento también sobre la mesa para que tengan todos los elementos para ustedes, en el fondo, discutir el proyecto adecuadamente. Y respecto a la debilidad de los consulados que he señalado, es importante señalar lo siguiente. Es el Servicio Nacional de Migraciones el que tiene la obligación de hacer la tramitación y la decisión respecto de los visados, conforme a la ley, siendo los visados, siendo los consulados, perdón, el receptor de las solicitudes. Por tanto, no hay una necesidad de mayor número de inyectar recursos a los consulados, porque esto lo va a hacer, como lo hacen muchos países del mundo, el caso italiano, el caso norteamericano, en que sus servicios consulares reciban las solicitudes, las envían a sus países de origen y el país de origen son los que los servicios respectivos los resuelven.
Y una cosa muy importante que se ha señalado respecto del problema que se señala que ha existido con los plazos de las tramitaciones dentro del país. Y esto es un tema muy relevante. ¿Por qué nosotros insistimos en que es importantísimo establecer visados consulares? Bueno, porque la persona que quiere programar efectivamente su ingreso a Chile para un proyecto de vida, para búsqueda de trabajo, y aquí nuevamente se omitió que el artículo 68, número 5 del proyecto de ley establece que en los consulados en el exterior, los extranjeros podrán solicitar una visa de oportunidades laborales. O sea, eso está contemplado en el proyecto de ley. Entonces, si una persona efectivamente quiere iniciar un plan de vida, lo lógico es que si el país le está dando la oportunidad para ingresar al país, a Chile, lo haga por la vía regular, no como turista y cambiarse de condición migratoria en Chile. Aquí se está estableciendo, oiga, señor, ¿usted quiere venir a Chile por un año a buscar trabajo? Aquí tiene la oportunidad, postule. Y cuando llegue a Chile, usted a los 3 días, o en el plazo legal de 8 días, el registro civil va a estar obligado a otorgarle su cédula de identidad chilena. Y esa persona solamente va a sufrir las situaciones que se han descrito aquí en los primeros 8 días de su estadía aquí en Chile. Porque lo que él va a hacer es que con su pasaporte, estampado con su visado y registrándose en el registro de extranjeros de la PDI, va directamente al registro civil y solicita su cédula de identidad. Y con esa, además, puede solicitar cuenta RUT. Por tanto, es un modelo que permite esta regularidad del extranjero desde el primer momento en el país. Finalmente, solamente señalar que respecto al tema de la seguridad social, de los derechos sociales en general, yo creo que no hay una gran discusión respecto de que se ha avanzado muchísimo, en salud, en educación, podrán haber vivienda también, podrán haber, digamos, discusiones puntuales, pero aquí el tema central se ha dado en la discusión respecto a seguridad social, al plazo de los 24 meses. Hay que ser cuidadosos. El plazo de 24 meses solamente se exige para transferencias monetarias directas, financiadas íntegramente por el fisco, que no tengan actualmente una exigencia de permanencia mínima en el país. Pero, si usted es cotizante, usted va a tener derecho a sus prestaciones, porque eso no es una transferencia directa del Estado, ni pagada en el 100% por el fisco. Por tanto, usted siempre va a tener derecho a sus prestaciones. Por tanto, ahí nuevamente se ha dado una exposición errónea del contenido del proyecto de ley, lamentablemente. Y con esto yo quiero concluir, señor presidente y señores senadores, diciendo que no puedo estar más confiado en que la mayoría de los temas que se han planteado en esta mesa están ya solucionados en el proyecto de ley. Por tanto, no hace más que confirmar de que el gran acuerdo alcanzado en el trabajo legislativo previo permite tener confianza en que podrá terminarse prontamente este nuevo proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Hurtado. Le agradezco la confianza que tiene que la Comisión va a revisar el proyecto y trabajar para mejorarlo y complementarlo y no pensar que está todo hecho, con todo respeto. Pero eso es parte del debate parlamentario, el trabajo de la Comisión, pero lo vamos a tener invitado permanentemente, no se preocupe. ¿Le ofrece la palabra a los colegas? Senador Araya, ¿quiere pedir la prórroga de 15 minutos de la sesión? Gracias, presidente. Simplemente algunos comentarios muy al pasar lo que ha dicho el señor Hurtado. Yo me leí el proyecto el fin de semana y efectivamente es cierto lo que usted dice, pero el proyecto tiene varias cortapistas respecto al cambio de categoría migratoria. El tema de la fijación de la política migratoria, a mi juicio, tiene varios vacíos respecto de cómo se conforma, quién la hace. Y no me voy a referir en extenso, podremos estar discutiendo toda la mañana respecto a los procedimientos que se fijaron, porque los procedimientos, algunos son contradictorios entre sí, son engorrosos y no guardan relación con lo que se está tratando al solicitar una visa cuando hay un procedimiento de expulsión. Entonces, obviamente, esto va a ser un tema de revisión. Yo celebro los acuerdos con que llegaron en la Cámara, pero de buena primera, siendo este un buen proyecto, a mi juicio tiene contradicciones vitales bastante importantes en lo que consagra como derecho respecto a cuando eso se materializa en el articulado del proyecto. Entonces, yo lo que espero es que tengamos una buena ley de migraciones y que efectivamente resolvamos como país qué es lo que queremos respecto de la migración en Chile. Capítulo aparte, y eso no me voy a referir porque lo dijo muy bien la gente de la Fundación del Paciente Inglés, lo que dice relación con la revalidación de títulos profesionales, que ahí yo creo que está muy al debe. Pero esto, yo anticipo que vamos a tener por lo menos una larga discusión
como criterio, yo en lo personal creo que esta ley tiene que tener un procedimiento especial y no puede ser la ley de base administrativa, porque la ley de base administrativa no está pensada respecto de la necesidad urgente de poder regularizar la situación migratoria que tiene un extranjero en el país. Lo mismo, capítulo aparte, va a ser también la discusión que tiene, las atribuciones que va a tener el subsecretario en política migratoria. Entonces, los acuerdos que alcanzaron en la Cámara, bien, yo creo que es un piso mínimo, pero acá en el Senado mi impresión es que va a haber que reformular el proyecto, a lo menos es quien fija la política migratoria, el rol que tiene el Senado en la política migratoria, quien constituye el Consejo que fija la política migratoria, un procedimiento administrativo que puede ser ya sea para la obtención de visa por una parte, un procedimiento sancionatorio. En tercer lugar, hay que resolver el tema que a mi juicio hay varias contradicciones con otras normas legales respecto de quién aplica multas, por ejemplo, en el tema laboral. Entonces, de la Cámara salió un buen proyecto, pero hay harto que modificar, por lo menos aquí en el Senado. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Araya. Se ofrece la palabra, señora Luz. Muy breve, presidente. Agradecer las presentaciones que hoy día hemos hecho. Recordar que, como usted bien señaló, que la condición era traer un documento por escrito. Solamente 4 de los 7 o 8 que hablaron fue entregado, así que espero que no pudieron haber expuesto. Creo que los acuerdos hay que cumplirlos sin haberlos entregado. Y también decir, a lo mejor en un sentido distinto a lo que ha señalado el senador Araya, creo que va a haber una discusión. Yo comparto algunas cosas de los que ha señalado el representante del Ministerio del Interior, pero no comparto muchas de las cosas que aquí se han expuesto y voy mucho más allá incluso de lo que ha señalado el Ministerio del Interior. Yo represento a una región con una cantidad importante de migrantes y así como creo que hay una muy buena migración, también hay una muy mala migración que le hace muy mal al país, particularmente a la región de Tarapacá que represento, y eso espero que esté fuertemente también resguardado en esta legislación. Me parece relevante cuidar y respetar los derechos de los migrantes, pero de la misma manera y con la misma fuerza, respetar y cuidar los derechos humanos de los chilenos. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Enzberger. Se ofrece la palabra. Permítanme plantear una inquietud, en particular a algunas de las personas que hicieron exposiciones. De lo que entiendo, la Secretaría, pido disculpas si la Secretaría no ha distribuido todos los textos. Es uno de los textos el que no llegó. Pero para efectos del planteamiento y su crítica se toma nota. Respecto al planteamiento de cuando una persona que migra y no es refugiado y está en peligro, por usar ese concepto genérico que planteó el Instituto, y hace referencia al convenio contra la tortura. Permíteme ser abogado del diablo y a ver si nos puede ayudar. ¿Qué es lo que ocurre cuando se abusa de una norma que tiene que ver con derecho humanitario? Porque ese es el principio. Estamos hablando de derecho humanitario, sea el de refugiados, sea de las nuevas interpretaciones que se han dado para resguardar la integridad de una persona y que no haya una devolución. ¿Cuáles son los mecanismos que debemos tener para impedirlos, el abuso de esas normas? Yo creo que sería muy importante para poder perfeccionar el texto, opinión de expertos en esta materia, porque yo creo que nadie de esta comisión es contrario al derecho humanitario. No nos agrada cuando se abusa del derecho humanitario. Y yo creo que ese es el límite que tenemos que buscar de mejor forma. Y sé que no hay que hacer que los justos paguen por los pecadores. También lo entiendo, pero sería de gran utilidad que nos puedan ayudar en esta materia. En materia de revalidación, le pediría que nos puedan ayudar a pensar un mecanismo tomando en cuenta la idiosincrasia de la historia. Esta comisión no es capaz, creo yo, de evitar que las universidades estatales tengan un rol destacado. Y por ende, por más que me pueda gustar su propuesta, en Chile no es viable por el momento histórico. Pero necesitamos abordar el tema porque es clave para la inserción y yo creo que todos queremos avanzar en eso, pero que nos puedan acompañar en hacer propuestas en esa materia es muy importante.
Y entiendo que nosotros pedimos como comisión a la biblioteca que nos haga estudios comparados sobre cambio de estatus migratorio. Sería muy importante saber cómo lo han hecho países de la OECD y cómo lo han hecho los países de América Latina, que podría ser relevante, porque ese es un nudo evidente que vamos a enfrentar. Agradecerle a todos los expositores. Entendemos que vamos a discutir esta ley con la mayor apertura posible, con la mayor rigurosidad, pero con los tiempos necesarios para sacar una muy buena ley. En eso agradecemos al Ejecutivo que nos esté acompañando con los ritmos en esta materia. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.